tal? Es un gusto saludarlos. Buenas noches. Aquí estamos desde TSI para compartir con ustedes en Al Banquillo diferentes temas de interés nacional y, por supuesto, temas que han dado de qué hablar en los últimos días. Y miren ustedes que todas las profesiones desarrollan un papel importante en Honduras, pero hay algunos gremios que están presentes y sobre todo en el ámbito político y bueno, les puedo citar algunos: el Colegio Médico de Honduras, el Colegio de Periodistas y el Colegio de Abogados. Por eso que hoy hemos invitado a su presidente, al abogado Gustavo Solórzano. Abogado, ¿qué tal? Un gusto, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias y gracias a Dios estamos muy bien. Contentos, ha sido pues, un día muy bonito, un día en donde justamente hemos venido desarrollando esa actividad gremial con ánimo de servicio y eso pues nos llena de satisfacción y también de frente ante este reto que hemos emprendido con mucho valor, con mucha convicción también de que estamos haciendo lo correcto, pero al mismo tiempo con una mentalidad positiva de que vamos a lograr los cambios que queremos. ¿Cuántos meses? 6 meses ya. Vamos para 6 meses. Empezamos labores a partir, bueno, el 30 de abril se hizo los actos de juramentación a través de lo que es la Asamblea Ordinaria del Colegio de Abogados, que de conformidad con nuestra ley orgánica se celebra en esa fecha. Y ya en el mes de octubre, pues, iniciamos ese mes número 5 a cumplir el mes 6 a partir de noviembre. ¿Cómo encontró el Colegio de Abogados de Honduras? Se usa un gremio tan apetecido por muchos profesionales del derecho. ¿Cuántos movimientos participaron? Únicamente participamos 2. Al final fueron la contienda entre 2 personas, en mi caso representando al Frente Patria y Justicia y por el otro lado la abogada Carla Alegría, quien participaba como candidata también junto con su planilla, representando a una alianza que se había conformado, aunque en aquel momento también tenía el interés de participar el Frente Independiente, pero no se le permitió su participación. Así que se desarrolló este proceso democrático electoral únicamente entre los 2 frentes. Gracias a Dios, pues salimos bendecidos con el voto de la mayoría de los colegas a nivel nacional. La elección más votada generó muchísimas expectativas a nivel nacional, si lo recordás, Cristian, y eso permitió incluso de que llegaran cerca de 14,000 colegas a votar. Yo recuerdo que uno de los compromisos del abogado fue transparencia, rendición de cuentas y acciones formativas. ¿Cómo ha ido trabajando en estos pilares que cuando estaba como candidato fue uno de los compromisos? Sí, fueron 10 puntos de hecho en donde nos comprometimos y ese tema de la transparencia es muy importante y muy pronto vamos a estar haciendo una rendición de cuenta de todo lo que hemos venido haciendo. Lo que sí les puedo decir es de que se ha manejado el Instituto del Profesional del Derecho, que es uno, y también el Colegio de Abogados con mucha, sobre todo, hemos sido austeros en el gasto con el propósito de mejorar sus finanzas. Hay muchísimas necesidades dentro del Colegio de Abogados de Honduras. Hay temas que hay que tratar, hay que solventar, hay temas de urgencia. Es un colegio que es bastante grande en cuanto a, no solamente en su tamaño de colegas, somos más de 36,200 ya en 5 meses, para que más o menos te hagas una idea. Ya hemos juramentado hoy tuvimos una juramentación y ya con eso estaríamos alcanzando cerca de los 1,200 nuevos profesionales juramentados únicamente en 5 meses y medio, lo que esto nos da un promedio de nuevos colegas que están ingresando al gremio de 200. Yo sé que esto puede llegar a sonar como un reto, pero al final los retos son para ellos, para emprenderlos y tratar justamente de abordar la otra temática, que son las acciones formativas. Porque cuando hablamos de acciones formativas es tratar de generar capacitaciones para ellos. Hemos creado y ya hemos construido lo que es todo un plan de capacitaciones que nos demandan sobre todo en los capítulos que están fuera de lo que es la sede central aquí en Tegucigalpa y que tienen muchísimas necesidades formativas. Y vamos a continuar desarrollando este plan para el otro año. La idea también es ya comenzar con una serie de diplomados y que estos diplomados pues sean una capacitación integral. Hay que formar tanto en los temas relacionados con el ámbito jurídico, pero a los jóvenes también hay que enseñarle
otras competencias. Hay que desarrollar algunas competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, competencias organizacionales en ellos que les permitan también el obtener empleos, el prestar mejor servicio también a las personas que les busquen para prestar como clientes. Así que hay un reto interesante en materia formativa y en cuanto al tema de rendición de cuentas, pues estamos abiertos. Somos personas públicas y vamos siempre a ser transparentes en lo que hagamos. Estos planes, estos proyectos a los que nos está hablando, son a mediano o largo plazo, tomando en cuenta de que cómo ha aumentado la cantidad de profesionales del derecho en el país. Es grande, por eso te decía, somos ya cerca de 36.300 colegas. De esos 36.300, pues cerca de 1.300 han sido juramentados durante nuestra gestión. Es decir, nosotros tomamos el colegio con 35.000 más o menos y hoy somos estos 36.300. Hoy hay varios retos. En el tema formativo es uno, porque efectivamente quienes más demandan las acciones formativas son los jóvenes, son los nuevos profesionales. Pero aquí es necesario que esto lo podamos complementar y hoy ha sido un día muy productivo. En el tema gremial hemos estado al 100% dedicados. Tuvimos varias reuniones también para poder ver algunos proyectos de financiamiento para préstamos educativos y ojalá que podamos concretarlo porque va a permitir a muchos de estos jóvenes que quieren continuar sus estudios el poder financiar sus carreras, sus maestrías o doctorados como ellos los deseen. Y vamos a ver desde el colegio siempre haciendo todo el tema de los diplomados, que es tal vez lo que nosotros podemos aspirar a un largo plazo. En el corto plazo, lo que nosotros estamos implementando pues son charlas, digamos, de 2 días, 8 horas, de 6 a 8 horas, que nos requieren en los capítulos sobre temas bastante específicos. Lo que más nos requieren, e hicimos recientemente también una encuesta, son en los temas, por ejemplo, procesales. Esta nueva ley de maternidad y paternidad responsable ha sido bastante demandada y la abogada Ana Cardona ha estado haciendo un muy buen trabajo formando a los abogados a nivel nacional en el tema constitucional, en el tema penal, en áreas bastante específicas y tiene su razón lógica, es que son las áreas que más buscan a los colegas, pero hay que tratar de apostarle también a las nuevas áreas en donde tenemos que desarrollarnos. Yo creo muchísimo en el tema de cumplimiento, por ejemplo. El tema de cumplimiento lo que busca es de que dentro de las instituciones a quien nosotros le prestemos nuestros servicios se puedan cumplir cada uno de los requerimientos legales que pueden llegar a tener nuestros clientes. Sí. Y eso evita los conflictos y de esa manera tratar de no llegar a esa instancia judicial. Y aquí con razones también como por ejemplo la alta carga que tienen en los tribunales de justicia y eso genera dilación en los procesos judiciales, lo costoso que se te vuelve también el tener que enfrentar un proceso judicial y eso es para las personas, así que sale mejor prevenirlos que enfrentarlos. Sí. Sabemos que en el Colegio de Abogados en el pasado han existido algunos procesos de investigación sobre algunos profesionales del derecho que estuvieron al frente de esta institución gremial. Desde que comenzó el abogado Gustavo Solórzano, ¿con qué tipo de investigaciones comenzó? Te comento cómo funciona el colegio para que la gente también lo sepa. El Colegio de Abogados de Honduras tiene 3 órganos. Número 1, su Junta Directiva Nacional, que es el que vela por la administración y el funcionamiento del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? El colegio se financia, nosotros pagamos una cuota gremial de 281 lempiras que se distribuye en 3 conceptos. El Colegio de Abogados se financia con 60 lempiras de esa cuota gremial, eso es lo que administra. Eso sirve para financiar tanto la Junta Directiva Nacional y sus proyectos a nivel nacional en los 27 capítulos, como también el otro órgano que es el Tribunal de Honor, que lamentablemente también ha tenido un poco de conflictividad. Y el tercer órgano, que es el órgano social, que es el que absorbe la mayor cantidad de recursos, 221 lempiras de los 281 que pagamos, pero de esos 221, 80 lempiras es para la contratación de un seguro de vida, que es lo que ajusta, más 141 lempiras que son destinados a la parte previsional. Entonces, donde se hizo el desfalco en su momento, el robo, porque eso es lo que fue un robo al Instituto de Previsión,
fue a la parte de los fondos previsionales, a la parte social, lo que atiende el tema social. Y eso fue entre el año 2008 al año 2012, lamentablemente es la historia negra, digamos, que tenemos dentro del Colegio de Abogados. Uno de los investigados murió, ¿verdad? Ya falleció. Uno de los investigados murió, los otros continúan con proceso. Y ya yéndonos, son procesos que se abrieron, en este caso son procesos que vienen desde aproximadamente el año 2012, de que se destapa toda esta olla de corrupción dentro del Colegio de Abogados, y ahí se toman medidas drásticas. Se separa el Instituto de Previsión, por ejemplo, del colegio, o sea, tratar de blindar los fondos previsionales o con una finalidad social de los fondos de funcionamiento del Colegio de Abogados de Honduras. Y después de eso se inician una serie de procesos para tratar de recuperar cerca de 500 millones de lempiras, que fue el robo que se hizo en su momento. Y aquí se iniciaron unos procesos ante lo que es la Jurisdicción Especial de Privación de Dominio, tratando de incautar algunos bienes. Cuando yo ingresé, pues no ingresé de un solo a lo que es el Instituto de Previsión. Tuve que presentar una acción de amparo porque se había tomado una decisión en la última asamblea de ampliar el periodo de tiempo de la junta directiva que estaba, lo cual en nuestra opinión, y la Corte así lo ha manifestado, también por lo menos en la admisión y en la resolución inicial que tienen, no es correcto, y nos incorporamos hace 3 meses al instituto. Cuando llegamos al Instituto de Previsión, lo primero que hicimos fue personarnos ante la Oficina Administradora de Bienes Incautados, consultamos de cómo estaba la situación del colegio. De algunos bienes que se recuperaron. De algunos bienes que se recuperaron. Son varios bienes inmuebles, algunos bienes muebles como vehículos, por ejemplo, pero que son vehículos modelos 2007, 2008, ajá, y que muchos han sido colocados bajo la administración del Estado. Entonces, que debería regresar a la institución gremial. Tienen que, pero la sorpresa que nos llevamos cuando vamos a la OABI es que nos dicen que no tienen ningún tipo de comunicación, por lo menos una sorpresa para mí, porque yo esperaba de que eso ya después de 12 años tuviera algún tipo de avance significativo dentro de lo que es el instituto. Lo que nos encontramos es que no hay comunicación todavía de parte del juzgado a lo que es la OABI. Lo que hicimos fue personarnos ante los juzgados y lo que nos encontramos es con un recurso de apelación interpuesto, ¿verdad?, que se estaba llevando en gestiones anteriores, y a nosotros nos toca, y yo me he comprometido a darle la continuidad necesaria, y de hecho lo hemos hablado también con la administración y con la junta directiva del Instituto de Previsión, con el propósito de darle el impulso necesario a este proceso en la Corte de Apelaciones de lo Penal para recuperar esos bienes. ¿Y entre estos bienes hay dinero? Entre estos bienes, más que todo, son bienes inmuebles. Ajá. Inmuebles son algunos edificios, torres de apartamentos, oficinas, casas, son la mayoría, si mal no recuerdo, Cristian, eran aproximadamente 12 bienes inmuebles. Te mentiría ahora en citarte un monto de lo que se podría llegar a recuperar, más estos bienes muebles que estaban a la disposición, como te digo, de instituciones de gobierno. Y de hecho, incluso algunos de los bienes inmuebles como casas que se han encontrado hasta destruidas también estuvieron a la disposición de algunas unidades investigativas de la policía, de la Secretaría de Seguridad, y que en algunas se pudo ingresar, en otras no, ¿verdad? Pero vamos a tratar y hacer todo lo posible desde el punto de vista judicial de recuperarlos. En esta junta directiva que usted mencionó, ¿tiene la colaboración de todos los que Son 2 juntas integran? Directivas. Sí, porque para la hora de tomar decisiones, ¿se cuenta con el apoyo de todos? Son 2 juntas directivas. En la junta directiva del Instituto de Previsión, pues hemos venido trabajando muy bien, ahí con el apoyo de la Asociación de Jubilados y Pensionados, y es que tiene un rol distinto. Ya cuando uno se siente en la silla de presidencia del Instituto de Previsión, tenés que entender de que lo que llegas ahí es a salvaguardar en realidad el bien mayor que tenemos las personas, que es la parte previsional. Y en ese sentido, sí, claro, pues gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad y la experiencia de trabajar en temas previsionales. He estado en la Junta Directiva del Seguro Social, he colaborado también con otros institutos de previsión. Me tocó en su momento trabajar muchísimo con lo que es la Ley Marco del Sistema de Protección Social. Por eso quiero hacer un paréntesis ahí y preguntarle esa diferencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada a una institución gremial, sí. ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues ha sido un cambio interesante. Allá se hablaba de números y aquí también se sigue hablando de números, pero sí, con otra perspectiva. ¿Ya? Es otra perspectiva, porque, como te decía, la Junta Directiva del Instituto de Previsión es una cosa muy distinta a la Junta Directiva del colegio. Allá, en conjunto con la Asociación de Jubilados y Pensionados, tenés que entrar a velar por los recursos. Yo
Mi compromiso sigue firme en que vamos a administrarlos con mucha honradez. De hecho, tenemos una muy buena relación en este momento y ellos han visto también esa buena fe de tratar de hacer las cosas de la manera correcta. Y nuestra meta aquí es, uno se siente contento cuando entra a un instituto de previsión si comenzás a ver que los números crecen. Y vamos a ir en esa misma línea. De hecho, parte de las reuniones que tuvimos este día están relacionados con eso. Y en el Colegio de Abogados ya es otra cuestión, es una cuestión más política, es una cuestión en donde tiene que imperar obviamente el diálogo, pero sin ceder en principios, porque en eso yo no voy a estar de acuerdo. Recientemente venimos enfrentando un conflicto que se nos presentó dentro de la Junta Directiva, pero es ahí donde mencionabas el tema del cambio tal vez del sector privado a lo que es esta parte de política gremial. Es muy distinto. Yo estoy acostumbrado pues dentro del sector privado también a defender pues intereses gremiales, en este caso de la empresa privada, pero de repente la manera como se manejaban era mucho más profesional, igual que como se maneja en el instituto, y aquí es un tema más político. Vinculan mucho el tema de la política vernácula dentro del colegio y creo que entré a esto de la política gremial también para que en realidad entendamos de que la política gremial no tiene que tener esa confusión con la política vernácula. Todos tenemos un corazoncito en el país. Y yo lo tengo, sí, todo. Claro que sí, pero no puedes confundir o permitir que un partido político gobierne un instituto gremial o un colegio gremial. Eso no es correcto porque te desenfocas del verdadero interés gremial. En mi caso particular, a mí no me interesa en realidad si me apoyaron o no me apoyaron. Yo tengo un interés y tengo claro qué es lo que quiero hacer, que es apoyar al gremio de abogados, devolverle una imagen en realidad decorosa frente a la sociedad hondureña y tratar de llevar beneficios a cada uno de esos 27 capítulos que los recorrí todos. Y cuando los recorría, lo que decían es estamos en el olvido. Y justamente eso es en lo que deberíamos de estar trabajando dentro de la Junta Directiva, en tratar de tener esa presencia. Lo que yo he tratado de hacer es asistir a las distintas juramentaciones que me invitan. Hemos visitado ya 13 capítulos en donde hemos desarrollado juramentaciones y la gente se siente muy agradada porque en muchas ocasiones no se les visitaba. Conocer las necesidades que tienen, los problemas, y eso te hace compenetrarte aún más con el trabajo. Hay otros temas, bueno, hay tantos temas que se pueden hablar con el presidente del Colegio de Abogados. En este momento está el tema de las sedes, el tema también de la Ley de Justicia Tributaria. Se le dio el tiro de gracia a la extradición en nuestro país y tanto de qué hablar esta noche en Al Banquillo. Amnistía política. Amnistía política, pero lo vamos a hacer después de esta pausa comercial. Ya regresamos. Seguimos esta noche en Al Banquillo. Nos acompaña el presidente del Colegio de Abogados, el abogado Gustavo Solórzano. ¿Qué postura tiene en este momento el Colegio de Abogados en cuanto a temas que están en este momento ahí en el tintero, como decimos popularmente? Si quiere comenzamos, ¿por cuál quiere que comencemos? Tantos temas que relacionan a los profesionales del derecho. Lo más importante para mí te diré que es el tema de la extradición. Sí. Pero previo me gustaría hacer una aclaración. En el Colegio de Abogados necesitamos un centro de pensamiento jurídico. Eso es por lo menos un ideal que yo tengo. Porque a la fecha necesitamos personas objetivas que estén analizando todos los temas de país, y no hablo de una o dos personas, sino un equipo atendiéndolo por las distintas materias que nos puedan estar brindando recomendaciones. Yo soy de las personas que creo que profesionalmente la manera de avanzar es haciendo una crítica constructiva y también hasta prospectiva de lo que se puede hacer, propositiva de lo que se debe hacer. Eso es algo que ojalá que podamos culminar en nuestra gestión. Hasta este momento, pues yo he venido emitiendo una serie de opiniones de carácter jurídico, tratando, Cristian, de ser lo más objetivo posible y atendiendo el problema como lo que es, un problema de país, y de esa manera pues emitir comentarios. En cuanto al tema de la extradición, para mí es uno de los temas más importantes. Ya hemos transcurrido cerca de más de 45 días desde que se hizo la denuncia del tratado de extradición, y para que todo el mundo lo pueda entender también, cuando uno habla de denunciar un tratado significa notificar su terminación. Y el gobierno de la República de Honduras le notificó al gobierno de los Estados Unidos de que terminaba el tratado de extradición en un periodo, conforme a como se manda en el tratado, de 6 meses. Es decir, que este periodo finaliza el 28 de febrero del año 2025. Mucho se confunde también entre lo que es el tratado de extradición y la reforma constitucional que se hizo en el año 2012.
Y la reforma constitucional lo que hace es reformar un artículo de la Constitución con el propósito, el 102, con el propósito de incorporar nuevamente la figura de la extradición, porque en ese artículo 102 se prohibía la extradición de hondureños a otros estados. Sin embargo, el tratado de extradición es del año de 1912. Sí. Entonces el tratado ha persistido con el tiempo, pero en 1957 una constitución, en el año de 1965 otra constitución y posteriormente la constitución del 82 que establece en el artículo 102 la prohibición. Se toma la decisión de reformarlo en el año 2012 y se permite nuevamente o se habilita el tema de la extradición para hacer frente a un fenómeno de criminalidad organizada internacional como es el tema del narcotráfico. Y ahora venir y tomar una decisión, porque es a raíz del Tratado de Extradición de 1912 de que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho las solicitudes de extradición de algunos hondureños, entre ellas incluso la del expresidente Juan Orlando Hernández, y que gracias a ese tratado de extradición hemos podido expulsar del país, sacar del país a personas que han tenido un comportamiento ligado al crimen organizado como es el narcotráfico, y ha sido los tribunales de Estados Unidos lo que nos han destapado la verdad en cuanto a lo que ha ocurrido entre el narcotráfico e incluso la política. ¿Fue un fuerte golpe para la población? Sin duda, claro que sí. Para mí es una decisión errada del actual gobierno el haber hecho la denuncia del tratado. Pero también me quiero referir a un tema que lo escucho frecuentemente en la clase política y que están utilizando el tema de la extradición como una bandera política. Y comienzan a decir, he escuchado dos versiones. Una de parte del actual gobierno en venir y referirse al tratado que era muy viejo y que entonces esto permite al Estado de Honduras más bien suscribir un nuevo tratado. Esa es una. Y la otra es, cuando nosotros lleguemos al poder, dicen algunos que aspiran a la presidencia, vamos a restituir el tratado. Eso no es tan fácil, Cristian. Y yo no sé si tú recuerdas unas declaraciones que dio la embajadora Laura Dogu en su momento, en donde ella mencionaba de que esto podría tardar años, incluso hasta una década. ¿Y por qué? Porque es que no es un acto voluntario del Estado de Honduras. Una vez que el tratado finalice, para poder suscribir un nuevo tratado con el gobierno de los Estados Unidos, nosotros tenemos que entrar en un nuevo proceso de negociación del tratado. Esto, como en cualquier país del mundo... ¿Y lo del auto acordado? Lo que pasa es que el auto acordado es una disposición dentro del Poder Judicial con el ánimo de darle un proceso a lo que son las solicitudes de extradición. Es otra cosa. Es otra cosa. Es el proceso interno que tiene la Corte para poder ejecutar las solicitudes de extradición. El tratado de extradición es entre dos estados, Estados Unidos y Honduras, en donde Estados Unidos, en base a ese tratado, solicitaba la extradición de hondureños que se consideraban habían delinquido también o que tenían una causa penal en los Estados Unidos. Pero solo finalizo con lo último que te decía, y es que el tema es que una vez que iniciamos un proceso de negociación, eso tiene que negociarse en el Poder Ejecutivo, pasar en el caso del Poder Legislativo de Honduras, lo mismo en Estados Unidos, que es un sistema bicameral, tendría que ir al Congreso, Senado, y posteriormente la ratificación nuevamente de los presidentes. Entonces no es cierto de que el que llegue va a llegar a nuevamente imponer la extradición. Eso no es cierto. ¿Conoce de un acuerdo que hay, el acuerdo de Uruguay? El de Montevideo. ¿El de Montevideo? Sí, lo conozco, lo he leído. Y también dentro del mismo convenio relacionado con el tema de la extradición, Honduras suscribe ese convenio con reserva, y cuando yo hacía el análisis, el artículo que suscribe con reserva es que se reserva el derecho de determinar quiénes pueden llegar a ser las personas extraditadas. En ese sentido, como ya no hay un convenio bilateral Honduras-Estados Unidos, el Estado de Honduras podría decir de que no lo extradita. Ahora, hay dos escenarios que se debe plantear. El que escuchamos ahorita, la extradición, estamos de acuerdo. Darle el tiro de gracia a la extradición ha sido un golpe muy fuerte para la población hondureña. Y como dicen en las redes sociales y en todos lados, los que se dedican a la narcoactividad celebraron esta decisión desde el gobierno de la República. Ahora, la extradición, ¿verdad? Procesos judiciales que se deberían llevar a cabo aquí en nuestro país. Entonces, ¿cómo está el sistema judicial? Sistema judicial integrado por profesionales del derecho. Así es. Entonces, desde el Colegio de Abogados, es un desafío también. Sin duda. Que en Honduras mejore el sistema judicial. Y te doy mi opinión al respecto de lo que es todo el sistema de justicia, que el sistema de justicia
no necesariamente son o únicamente son los jueces. Todos los operadores de justicia. Son todos los operadores, efectivamente, desde los que están en la parte acusatoria, que son abogados, Ministerio Público, pero también el Ministerio Público incorpora la parte investigativa. Posteriormente esto incluye también a la Secretaría de Seguridad en los procesos de investigación, entre el Poder Judicial como el conocedor de los temas, en donde efectivamente la mayor parte de los operarios de la justicia somos profesionales del derecho, y en este caso tenemos un reto grandísimo, porque al final es un tema de la institucionalidad y el fortalecimiento. Y aquí entran un par de cosas. En primer lugar, la independencia que deben de tener los fiscales dentro del Ministerio Público. Respetarse esa independencia, pero también la independencia que deben de tener los profesionales del derecho que actúan como funcionarios judiciales dentro del Poder Judicial. Eso es muy importante, porque cuando se vulnera la independencia judicial, lo que ocurre entonces es que ese poder de subordinación no permite que se tomen las decisiones con libertad por parte de sus jueces analizando el caso. Y luego lo otro, Cristian, que también tenemos que analizar es que nuestro sistema sigue siendo débil. Y que hay tantos detalles, como por ejemplo, yo le preguntaba a un juez la vez pasada y le decía sobre la amnistía política, que también ya vamos a hablar sobre la amnistía política, ¿por qué dejaron libre a X persona? Amparado supuestamente amnistía política. Me decía, Cristian, me dice, es que uno se va a la ley y si está aprobada la amnistía por este y este argumento, no me queda más que decir y aplicarle la ley de amnistía y que no vaya a prisión. Es que es ambiguo, o sea, ese tema. Saliendo del tema de la extradición, como te digo, para mí el sistema de justicia nuestro todavía no es fuerte como para poder decir podemos manejar casos de esta índole como criminalidad organizada internacional y que involucra narcotráfico. Imagínate, o sea, hay que buscar toda una serie de mecanismos de protección para los operarios de justicia, que no lo tenemos. Somos débiles institucionalmente. Apelar esto a propósito del Colegio de Abogados, y ahí disculpen que revolvemos todo, pero es que hay que aprovechar, apelar de parte del Colegio de Abogados, en el caso del juzgado en Comayagüela, tantos profesionales del derecho que a diario atienden delincuencia común. Y arriesgan sus vidas. No de alto impacto. Y ahí esos abogados no salen con carros blindados. No, arriesgan salen con seguridad. Un día me tocó recibir amigos, colegas que operan justamente o que trabajan, prestan sus servicios en esos juzgados. Y me decían ellos, o sea, es un tema de alto riesgo para ellos porque ellos van a defender criminalidad común, como tú lo dices. Y el carro está estacionado en la calle. En la calle no hay estacionamiento, no hay ninguna medida de seguridad, ellos se estacionan afuera, muchas veces son casos de maras, en donde quedan expuestos, ya hemos visto atentados también en esa zona de ahí de la granja. Y en donde también hasta los operarios de justicia, o los operadores, perdón, de justicia en nuestro país, pues llegan tarde, los que les toca turno, y todas estas dificultades me las llegaron a comentar ellos como parte de los retos. Tuvimos una reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en su momento, tratamos de estos temas y yo creo que existe un compromiso de continuar dialogando al respecto para mejorar. Fue una reunión muy cordial, se llevó en un muy buen trato. Y también manifestarle de parte del Colegio de Abogados, ya que vamos a entrar a otras temáticas, de que nosotros siempre vamos a respetar la institucionalidad del Poder Judicial, pero eso no nos limita a poder ver cuáles son las debilidades que podamos tener. Para que concluyamos y cerremos este tema de los operadores de justicia, es muy difícil que venga la justicia al país ya, con todos los escenarios que se han planteado. Yo no lo creo y te doy mi opinión al respecto. Incluso el día de ayer alguien me consultaba también de un medio de comunicación de que tenía información de que la nueva propuesta de convenio dejaba prácticamente condicionada a la misión que viniese al sí o no del Ministerio Público y de algunas cuestiones en los procesos investigativos. Particularmente yo creo que en Naciones Unidas no se va a jugar el tema de su prestigio después de lo ocurrido en Guatemala con la CICIG, después de lo ocurrido incluso en el mismo El Salvador, que se termina cortando, y después lo ocurrido aquí en Honduras con la Maxi. Ellos, si van a instalar un mecanismo en realidad de colaboración con la justicia hondureña, va a ser en donde ellos tengan independencia para realizar los procesos y que esos procesos puedan ser llevados a un buen suceso. Creo que hay varias cosas que debemos de tomar como lecciones de la Maxi también, cosas buenas, pero también cosas malas que se hicieron. Y eso debería de servir más bien como una línea de base para iniciar, pero sin limitaciones para el mecanismo que venga. Abogado, pero no viene. Abogado, amnistía política.
¿Es justo que se le dé amnistía política a aquellos que han sido perseguidos por defender alguna causa? ¿O es injusto ante la población hondureña que se aprovechen de esta figura? Todo lo que tenga que ver con la parte política de lo ocurrido a partir del 28 de junio del 2009 me parece que es correcto, siempre y cuando las personas hayan desarrollado ese derecho de protesta, de reclamar, de insurrección, de rebelión, dentro de lo que es esa línea política. Pero lo que pasa y lo que te conversa de repente la persona a quien consultaste, Cristian, es que este decreto, que es un decreto relacionado con varios aspectos, incluso la llegada de la CICI, únicamente trata en un artículo, que es el artículo 4, y dentro de este artículo 4 te establece una serie de incisos. Y el inciso A de ese artículo te establece de que también pueden gozar del derecho de amnistía aquellas personas que han ejercido funciones dentro del gobierno de la República desde el año 2006 hasta el 28 de junio del 2009. Y en ese momento no existía una situación. Entonces, hoy se quiere justificar esto de decir, es que era la parte preparatoria del golpe, pero esas o muchos de los delitos que se han venido y que se han amnistiado son delitos contra la administración pública, son delitos de corrupción. E incluso la convención o el convenio internacional de lucha contra la corrupción te establece que este tipo de delitos no pueden ser objetos de amnistías. ¿Y de qué forma se puede blindar al país? Es bien difícil ahora. Porque ahora es común que cuando concluye una administración, exfuncionarios que se vieron vinculados a actos de corrupción huyan del país. Entonces, ¿y van a volver cuándo? Cuando ya vengan y se amparen en la amnistía política. Cuando venga un nuevo gobierno y te diga, miren, fuimos perseguidos políticos. Entonces esto se puede convertir en un mal precedente. Yo por eso, si me preguntas a mí, ¿estás de acuerdo con la amnistía política? Yo te diría parcialmente. Porque para aquellas personas que sí fueron perseguidos políticos, porque lo hubo, pues esas personas obviamente tienen el derecho a gozar de una amnistía respecto de cargos que se les hayan inventado, creado, pero tienen que sustentarse debidamente. Ahí es donde viene la labor del funcionario judicial, que es lo que queda amarrado. Incluso te solicitan una serie de constancias que deberían de ser incluso otras organizaciones de derechos humanos también, no solamente el COFADE, que es parte del cuestionamiento que se hace en un sentido positivo. No es un tema de señalar, sino de que también existen otras. El mismo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que es la entidad por excelencia y constitucional creada mediante derivado del artículo 59 de la Constitución, que debería de darte eso. Pero no estoy de acuerdo en aquellos delitos relacionados con algunas causas comunes y con aquellos delitos relacionados contra la administración pública. Porque eso aquí en la China es perdonar corrupción. Como profesional del derecho y como institución gremial, la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a respetarla. Recordad de que en este momento no conocemos la sentencia. Los jueces, pues si uno habla como juez, tiene que hablar por medio de su sentencia. Yo no estoy muy de acuerdo en que los jueces a veces sean generadores de opinión porque posteriormente les corresponde conocer casos. De hecho, me tocó estar en la Junta Nominadora y cuando se diseña todo el perfil del juez, del magistrado ideal, uno de los principios es justamente eso, de que los magistrados deben de mantener una conducta centrada en lo que es su espacio, en donde imparten justicia. Es que en la Junta de Selección se hace un buen trabajo. Gracias a Dios. El problema es cuando va al Congreso Nacional. Fíjate que gracias a Dios, si me preguntas a mí dentro de la Junta Nominadora, ¿qué calificación le darías de 1 a 10, siendo 10 lo mejor? Yo le daría entre un 7 y un 8. Sí, no, para mí se hizo un buen trabajo. Muchas cosas que se pueden mejorar, sin duda. Pero recuerdo que finalizado el trabajo de la Junta Nominadora, muchas organizaciones, incluso internacionales, comenzaron a decirte todavía funciona ese mecanismo. El problema creo tuvo algunas dificultades ya al final del proceso de la Junta y ya cuando entra el Congreso ahí se pierde totalmente. Se pierde todo el trabajo. Muy bien. Estamos conversando esta noche con el abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados. Hay otros temas de país que están relacionados a esta institución gremial y que por supuesto vamos a abordarlo después de esta pausa. Ya regresamos.
Seguimos esta noche en Al Banquillo a través de TSI conversando de diferentes temas con el presidente del Colegio de Abogados, el abogado Gustavo Solórzano. A propósito, ¿cómo está la relación con la sociedad civil, con la empresa privada, con el mismo Ministerio Público, el Poder Judicial? ¿Cómo avanza este acercamiento con todas estas organismos? He tratado, ¿verdad?, de mantener una relación. Yo continúo todavía dentro del sector privado, continúo siendo el gerente de asesoría legal, lo único que ya tal vez mi participación es un poco más limitada en todos los aspectos mediáticos, pero todavía continúo gerenciando, así que el trabajo se me ha casi que triplicado entre la parte gremial y lo que es el COEP. Estamos con jornadas extensas. Pero bueno, mientras tengamos todavía algo de juventud, vamos a continuar trabajando. Sí. Con sociedad civil tenemos una muy buena relación. ¿Costó que nos atendieran al banquillo? No. Me imagino que a la agenda cargada. Sí, y hemos estado ahí un poco abogado, con dificultades de tiempo. Pero abogado, bien. ¿Cómo califica el papel que está desarrollando en este momento el Ministerio Público? Pues mira, la manera de cómo calificarlo va a ser hasta que tengamos los resultados judiciales. Recordemos de que el Ministerio Público desarrolla una labor de acusador, es el acusador del Estado. Y bueno, hay quienes van a estar de acuerdo y quienes en desacuerdo, pero al final la manera o cuándo podamos llegar a juzgar al Ministerio Público es hasta que obtengamos las sentencias de parte del Poder Judicial. Hay quienes dicen de que el Ministerio Público ha tomado un rol muy político o parcializado hacia una parte, y otros que consideran de que lo que está haciendo el Ministerio Público es justicia al investigar causas de corrupción que en el pasado nunca se habían atrevido a hacerlo. Entonces vas a tener una situación complicada. Lo importante o el trabajo del Ministerio Público lo vas a medir en base a resultados. Sí. Bueno, entre otros temas, esta semana cerraron, la Municipalidad de Roatán cerró una de las oficinas de Próspera, allá en Islas de la Bahía. Escuchamos el argumento del alcalde municipal sobre los impuestos que se tenían que pagar, sin embargo aún no es publicado en la Gaceta, y otras informaciones que nosotros, por supuesto, damos a conocer a través de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas. Pero desde el Colegio de Abogados, ¿cuál es la posición en cuanto a esta decisión que se ha tomado con las sedes? Ok, ese tema es un tema que me tocó incluso también analizarlo desde ese rol del sector privado en el año 2021. Yo siempre recuerdo que cuando nosotros emitimos, no sé si tú lo recuerdas, Cristian, emitimos incluso una opinión jurídica ilustrativa y se hizo pública a toda la ciudadanía, advertía de que las sedes eran inversiones de alto riesgo y dábamos todas las consideraciones jurídicas al respecto de por qué lo consideramos con inversiones de alto riesgo, desde el tema de la reforma constitucional, pero también los antecedentes relacionados a la destitución de magistrados sobre la misma temática y que posteriormente había sido declarado constitucional. Sí. Hacíamos referencia también a la manera como se venían otorgando los reconocimientos de las zonas de empleo y desarrollo económico. Te pongo rápidamente una contradicción. Artículo 295 constitucional, que tiene que ver sobre lo que es la organización territorial, que te establece que se organiza por municipios y que para crear un nuevo municipio tiene que ir al Congreso. El agregado fue de que en el caso de las zonas de empleo y desarrollo económico, para que se cree una sede también tiene que ir al Congreso Nacional y tiene toda su lógica porque es organización territorial. En la ley viene, cuando se crea la ley orgánica, te establece que no, de que en aquellas zonas de baja densidad poblacional las puede dar directamente la famosa CAM que se había creado, que era la Comisión de Aplicación de Mejores Prácticas, y comienzan a otorgarlas sin que esto vaya al Congreso para no darle ese matiz político. Pero desde ahí es una contradicción, Cristian, y eso nosotros lo analizamos, también analizamos de que ya existían sentencias, expresamos dentro de esa opinión que se respetaba la institucionalidad del Poder Judicial. Sin embargo, eso no nos obliga a tener que compartir el criterio. Eso es como que me digas a mí, Gustavo, vos compartís el criterio de lo que hizo el Poder Judicial, la Corte Suprema con el tema de la reelección. Lo respeto, pero no lo comparto. Pues lo mismo ocurre en este caso. En lo particular, ante este momento de la sentencia, yo sí soy del criterio de que son inconstitucionales. Y no por la figura de la sede como tal, sino por la desconfiguración tal vez que tuvo toda esta figura, porque es una figura que existe, si ya nos queremos ir hasta un tema de partidos políticos a veces, hasta en Venezuela.
es una figura que existe en muchos países de la región latinoamericana. Es una figura que ha dado extraordinarios resultados y que es de donde se extrae en los países asiáticos. Entonces se quiso extrapolar a Honduras, pero cuando ya la comenzamos a adaptar, la tocamos demasiado, Cristian. Se politizó. Se politizó y la desconfiguraste a tal punto de que ya no le diste una figura en realidad dentro de un marco constitucional y viable. Y esto al final hoy tenés la consecuencia de una sentencia que también para muchos puede llegar a ser una sentencia de tipo político, que nace después de lo que es la circulación de narcovideos, de la denuncia del tratado de extradición, y que era una manera también de generar otro ambiente. Y yo estoy de acuerdo con la decisión. De repente lo que yo podría llegar a necesitar más análisis es en el tema de haberle dado un efecto desde su origen. Y esto analizándolo desde el punto de vista de los riesgos que esto puede representar al Estado de Honduras, con demandas en contra del Estado, porque el que invirtió en ese momento lo hizo bajo el aval. El que invierte pues hace un análisis de riesgo, estamos claros, pero el Estado de Honduras le dice sí, puedes invertir. Y esto a futuro nos puede salir caro. Eso es precisamente lo que le quería consultar, estos riesgos que puede enfrentar Honduras como país en el caso de la inversión extranjera, porque sí, aquí hay capital extranjero. También es una forma de decirle no al inversionista extranjero o de causarle temor. Es una forma, es el mensaje que le mandas al inversionista extranjero, y esto ya te lo digo ya tal vez desde el rol que he cumplido en el sector privado, es Honduras no tiene seguridad jurídica. Y cuando no tenés seguridad jurídica, eso no es un atractivo. Al final hay un montón de factores para atraer inversión, desde el tema de la energía eléctrica, el tema económico-social con el mano de obra, la profesionalización del personal, el tema de la energía eléctrica, el tema de impuestos, pero el más importante para mí es el de seguridad jurídica. ¿Y por qué te digo el más importante? Porque me ha tocado conocer casos en donde lo que terminan haciendo muchos inversionistas es, aunque Honduras sea su principal mercado, te dicen en Honduras no invierto en una planta de producción porque es demasiado volátil como tal. Entonces no tengo la seguridad de que lo que yo invierta lo voy a conservar. Entonces ese tema de la seguridad jurídica es complicado. Ellos te hacen el soporte de que la energía eléctrica sea un problema, te soportan de que formar el recurso humano, te soportan cargas fiscales, te soportan el tema social. Lo que no te van a soportar jamás es la inseguridad jurídica. Y eso es algo que está corriendo al inversionista. Actualmente hay reducción y todos hemos escuchado de operaciones de algunas plantas. Yo creo que hay que aclarar el concepto. No ha sido tanto cierre de empresas, sino reducción de la producción de algunas empresas. Y derivado de ellos, pues han cerrado algunas plantas. Pero cuando uno hace un análisis, me ha tocado verlo. Acá al final, para que nos entienda el televidente, el impacto es en empleos. Desempleo. Exacto. Desempleo, o sea que usted si tenía un empleo por la reducción, como lo dice el abogado, de elaborar algún producto, pues eso, menos plazas para esa empresa. En la parte textiles, en la parte agrícola, entre otras, que son, digamos, los generadores de empleo de manera masiva. Entonces, cuando reducís operaciones y te preguntas, ¿pero por qué hiciste la reducción en Honduras? Dos cosas. Número uno, efectivamente la demanda internacional. Pero te haces la pregunta, entonces, ¿pero por qué Honduras? Entonces, ya es donde entran estos otros factores en donde si vos, Cristian, de repente comenzás un emprendimiento, un negocio, ya tenés montada tu empresa y tenés varios puntos, vas a cerrar, si te toca cerrar, el que menos te está generando o el que más costos te genera. Y eso es lo que le ocurre a Honduras. Entonces, no vamos a cerrar al 100%, pero vamos a reducir, porque no nos está saliendo rentable producir en Honduras. Claro, y vean que, bueno, es un dicho que conocemos, que es muy popular en nuestro país, y qué fácil es ganarle al gobierno de Honduras al momento de... Miren todas las demandas que se nos pueden venir. Así que la Procuraduría General de la República va a tener mucho trabajo. Le puedo mencionar muchas. Se mencionó el abogado, las de las sedes. Más de 10.000 millones de dólares. EH también está preparando una demanda para el gobierno de Honduras. Yo estoy contento de que el ENE tuvo un buen resultado en una de las demandas que tenía con EH. En lo particular, a mí me alegra, porque quiere decir que sí hay capacidad.
El problema ya a nivel de un contexto internacional no es tanto de que sea el CIADI, es que no hemos abordado este tipo de procesos en realidad con profesionales que entiendan de lo que es el tema de tribunales arbitrales comerciales. Y nos hemos hasta cierto punto ido con lo que tenemos y a veces no vas a ir a la guerra, ¿verdad?, con las uñas, tenés que ir debidamente preparado y así es como hay que abordar este tipo de temas también internacionalmente. Cuando hablas de una demanda de 10.000 millones de dólares, lo que estás hablando es 1/3 del Producto Interno Bruto de tu país, en este caso Honduras. Lo que producimos todos los hondureños son poco más de 30.000 millones de dólares. Y esta demanda puede costarnos 1/3 de eso. Lo que nos costó producir en un año, 1/3 de ello. ¿O de nada nos sirve algún préstamo? No, de nada. Organismos internacionales porque se regresa, pero a través de demanda. Bueno, ley de justicia tributaria también en este momento se intentó discutir en el Congreso Nacional. Después de la pausa, con las conclusiones del abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados. Ya regresamos. Seguimos en Al Banquillo a través de TSI. En los últimos días ha habido un dilema entre el gobierno y algunos expertos o economistas si algunas empresas deberían de tener exoneraciones o si se les ha pasado la mano a algunos con estos incentivos. Estamos de acuerdo que hasta uno como empleado necesita incentivos para producir, para poder desarrollarse mejor en cualquier lado donde usted desempeñe su trabajo. Ahora, ley de justicia tributaria, abogado, en el Congreso Nacional o plebiscito y referéndum. ¿Cuál es la intención? Es que ese día que se introdujo a mí, porque yo hago monitoreo legislativo y cuando se presenta la agenda ese tema no iba, sino que se introduce en el desarrollo de la sesión. Se manda de que se va a hacer lectura en primer debate de lo que es el proyecto o el dictamen de lo que se ha denominado una ley de justicia tributaria, que para mí son una serie de reformas tributarias. Hay temas importantes y quiero ser muy objetivo en cuanto a esto también, que sí el país tiene que comenzar a abordar. Pero creo que la manera como se ha venido tratando una temática tan importante y sensible que tiene que ver con la política tributaria de Honduras no ha sido la correcta. En primer lugar, lo que lo volviste es prácticamente en un discurso de que 10 familias no pagan, que ese es el cuento, ¿verdad? Que los ricos no pagan. Yo nunca dan nombre. Sí, no pueden, digamos, porque existe la prohibición, y eso es cierto, de reserva de la información, pero han circulado los documentos, han extraído información y la han circulado y se ha podido ver. Pero para mí la manera de abordarlo de esa forma no es la correcta. Y además que si se cuentan con mecanismos de control, pues deberían de aplicarse debidamente desde lo que es el Servicio de Administración de Rentas. Como te decía, hay algunos temas que yo sí considero de que son válidos a tratar dentro de esta normativa que se pretende introducir, pero creo que la manera de abordarlo no ha sido la correcta. De hecho, tú recordarás de que sobre este tema ya tenían incluso un acuerdo hace un año más o menos, pero nuevamente llegaste al Congreso, te presentaste, comenzaste con un discurso prácticamente de confrontación, incendiario, de ataque, y eso hizo que de inmediato este proceso se parara. Hoy lo volvés a introducir y surge ese interrogante, ¿por qué? Entonces uno se pregunta, si todos sabemos de que en este momento no se cuentan los votos, de que no hiciste una labor de cabildeo, de consenso necesario para poderlo introducir, ¿cuál es la finalidad? Y comenzás a tratar de repente, al momento de justificarlo, de entrada en su presentación, tocas un tema sensible, en el que todos de repente estamos de acuerdo, en que a la población hay que consultarle, pero ¿qué le vas a consultar? Y hay que llevar en realidad este tema de la consulta de la manera apropiada. Todos sabemos... El trasfondo es la consulta popular. Sí, pero ¿qué le vas a ir a preguntar? Mira, a la gente no le puedes preguntar sobre temas impositivos. Y aquí un trabajo de investigación que yo estuve realizando con esto, porque yo sabía que lo había leído. Y me puse a buscar y a buscar, y cuando se hizo esta reforma constitucional, que es el artículo 5 de nuestra Constitución, en esa primera redacción que se había establecido, se había salvaguardado dos cosas. Número uno, que vos no podías hacer referéndum o plebiscito a un artículo que es el 374 de la Constitución relacionado a los artículos pétreos. Vos no podés consultarle, te establece. Y número dos, no podés llevar a un proceso de consulta popular
temas tributarios. ¿Por qué? Porque son temas impositivos. Claro. Si a la gente le preguntas, ¿quiere que le rebajemos el 15% del impuesto sobre venta a 12 o a 10? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta? Que sí. Entonces venir y decir que le vas a ir a preguntar a la población si quiere ley de justicia tributaria o no, cuando te aseguro de que si uno como abogado, y yo no soy experto en temas tributarios, confunde. Cuesta un poco. Confunde Sí. mucho, le vas a ir a preguntar en realidad así, de manera cruda a la población, si eso es así, si quieren la ley de justicia tributaria, es bien difícil. Entonces lo que vas a llevar o vas a comenzar con una campaña otra vez de ricos contra pobres, y eso no abona en nada. Para mí esta normativa de continuar con ese mensaje, lo que van a terminar haciendo es más bien corriendo los inversionistas o paralizando las inversiones que se pretendían hacer por la misma insistencia de tratar un tema políticamente en lugar de llevarlo técnicamente a un escenario donde todos estamos claros que hay que hacer revisiones de las exoneraciones. Sí. Porque así como Para que no haya desigualdad. Hay desigualdad en ese tema y hay empresarios también o personas que han abusado. Pero para eso son los controles del Servicio de Administración de Renta, de la Secretaría de Finanzas, de manera objetiva. Así es. No es por fregar o no es por dañar al que hace uso, porque las exoneraciones son normales en cualquier parte del mundo. Sí, Es son más, incentivos. adquieren dos nombres, o incentivo o gasto, y te lo explico. El incentivo es, de repente vengo y digo, bueno, hay una industria que se está desarrollando, la maquila o los regímenes de importación temporal o las zonas libres. Entonces yo quiero que venga esa inversión a mi país y comienzo a competir con los otros países. Entonces te genero un incentivo de que si venís, mira, por cierto tiempo yo te voy a condonar ciertos impuestos o cargas tributarias. ¿A cambio de qué? De que me generes empleo, porque necesito que la gente tenga dinero en sus bolsas. Claro. ¿Ok? ¿Para qué? Para que pueda comprar su canasta básica. Que hoy el acceso a la canasta básica y el empleo son los dos principales problemas, junto con la inseguridad. Luego existe el tema, ese es el incentivo como tal. Tratás de generar un atractivo. O en industrias estratégicas como energía. Venís y ya decís, quiero cambiar mi matriz, que es de generación de energía en base a combustibles fósiles, diésel, búnker, etcétera, a una matriz energética renovable. Entonces, para que inviertan en energía renovable, le decís, te voy a dar ciertos incentivos también. Si construís, no te voy a cobrar impuestos en esto, Claro, esto. sí. Son incentivos. Gasto tributario. Un gasto tributario es, en este caso, algo en donde el Estado absorbe la carga. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros venimos y le metemos el impuesto sobre venta o no exoneramos el impuesto sobre venta a ese diésel, a ese búnker con el cual se genera la energía eléctrica? Se iría al costo. Entonces, al irse al costo nos encarece absolutamente todo. Eso se vuelve un gasto. Productos de canasta básica, que yo estoy de acuerdo, hay más de 280 y tantos productos de canasta básica que hoy están exentos del pago de impuestos sobre venta, que hay que revisarlos porque hay muchos que son productos importados que no son de primera necesidad. Así es. Bueno, para concluir, abogado, ¿hubo o no intención de golpe técnico en el Colegio de Abogados? Claro que sí hubo, o sea, fue en la sesión del lunes 7 de octubre en donde llegaron con una moción y esa moción lo que tenía por propósito era dejarme prácticamente como figura decorativa y es algo en lo cual yo no lo voy a permitir porque yo fui electo por la simpatía y por el voto de muchas personas que han confiado en mí y que confían en el trabajo que estamos desarrollando y en esa moción lo que se pretendía era quitar al actual administrador, que es el único cargo que yo he nombrado. Es el único, he respetado la estabilidad laboral de todos los colaboradores, de todos los trabajadores, y he tratado de trabajar con ellos para que mejoren en aquellos problemas que pudieran llegar a tener. Yo sé la necesidad que hay de empleo en el país y no voy a ir a dañar a una persona y a una familia por ¿De eso. dónde nace esta intención? Pues la intención nace de no quererme dejar trabajar y fíjate que buena parte de todo esto nace a raíz de que yo comienzo más bien a generar comentarios sobre distintos temas de países, me comienza a cuestionar, así que puede tener ese tema gremial, claro que sí. Desde la toma de posesión hubo incomodidad. Incomodidad, o sea, la toma de posesión que tuvimos nosotros fue una toma de posesión bastante accidentada, ¿verdad? Lo único que se hizo fue juramentar. Quise cumplirle a mi gremio de abogados con una promesa que les hice el día que tomé posesión, que era tener una asamblea extraordinaria para exponer
y no nos dejaron, no nos autorizaron el presupuesto al respecto. Entonces, ha sido el tema de, veamos cómo, yo he escuchado, fíjate, audios, no los tengo, pero los he escuchado, en donde se refieren, no, es que es contra, y me insultan, directamente, de Gustavo, ¿verdad? Que no sea tanto en nosotros, y entonces vamos a hacer todo lo posible por destruirle su imagen, vamos a hacer todo lo posible porque no pueda gobernar. Pero desde Libertad y Refundación. Desde varios lados, desde Libertad y Refundación, e incluso otras personas. Yo he escuchado eso, es una incomodidad con la manera como yo estoy llevando el colegio, porque se había acostumbrado a que en el colegio lo que llegaba era venís y comenzás a repartir los cargos, y yo no soy de esas personas, y no lo voy a hacer tampoco, porque yo considero que en primer lugar los recursos del colegio son sagrados y hay que darles una finalidad en realidad de beneficio. Más bien, parte de todas las labores que nosotros hemos hecho es a pura gestión. El sábado, por ejemplo, próximo 19, y aprovecho tu espacio para invitar a los abogados y abogadas y a sus familiares que nos acompañen en el Colegio de Abogados. Vamos a tener una bonita actividad. Feria de Salud en conmemoración también del mes rosa. Vamos a estar donando y sorteando algunos exámenes de mamografía para las damas, pero también con asistencia médica, exámenes que se van a estar haciendo. Vamos a tener laboratorios, van a estar algunas empresas farmacéuticas regalando medicamentos, vamos a tener hospitales que van a estar tomando la presión y algún otro tipo de asistencia primaria. Y además vamos a tener también instituciones financieras, porque una queja que tenemos de los colegas es que no les dan préstamo. Entonces vamos a tener instituciones financieras que van a colaborar en solventar esa situación financiera que puedan tener. Así que invitados, sábado 19, Colegio de Abogados, sede central Tegucigalpa. Muchísimas gracias, abogado. A ti, Cristian. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Gustavo Solórzano. Los esperamos mañana con otro tema en el banquillo a través de TSI. Feliz noche.